Muy buenas noches, queridos doctores. Mi nombre es Andrés Tito, jefe nacional de negocios de la empresa Optonex. En esta oportunidad, nuevamente vamos a presentar el primer módulo de sedación consciente con óxido nitroso. Damos la bienvenida a todos los presentes de parte de la empresa Optonex, a los doctores que están de Chile, Ecuador, Bolivia y México. Gracias por participar. Querido doctor Samir Duk, ya un amigo de casa, dándonos ya todos sus conocimientos, y pues lo vamos a escuchar nuevamente en el primer módulo del curso de sedación con óxido nitroso. Querido doctor Samir, de parte de la empresa Optonex y a todos, muy buenas noches, le damos la bienvenida. Muy buenas noches, estimado Andrés. Buenas noches a todos los colegas presentes que se dieron cita en este curso de capacitación que tendremos en sedación. Ansioso por empezar, por compartir un poco de las experiencias que tenemos con el uso de sedación inhalada. Saludar a los colegas ahí de diferentes países que se han conectado, a los colegas de Chile con los que tuve la oportunidad de compartir hace poco y llevarme muy buenas experiencias. Así que saludarlos también a todos los colegas que están conectados desde Chile. En esta noche vamos a hablar un poco de sedación inhalada. Vamos a entender un poco algunos de los grandes beneficios que nos trae, como es en la atención a pacientes sistémicamente comprometidos, con pacientes que tienen enfermedades de base. Entonces vamos a aprovecharlo para que entendamos cómo seleccionar este grupo de pacientes, a quienes podemos atender, a quienes está contraindicado y poder manejar con mucha más seguridad a estos tipos de pacientes. Bien, bueno, em, como ya todos conocemos, me gusta compartir esta imagen porque es como comenzó la sedación inhalada, ¿no es cierto? Cómo fueron sus primeros pasos. La sedación inhalada comenzó como conocida como el gas de la risa. Este es un póster de, de hace mucho tiempo atrás. Y me gusta compartirlo también para que entendamos los colegas que la sedación, el óxido nitroso, no es algo reciente, si bien es algo que en algunos países es novedoso, es algo que se viene usando y estudiando ya desde hace 100 años. Entonces me gusta compartir la imagen para que podamos entender que lleva mucho tiempo, que no es algo improvisado, ¿no? Que se llevan haciendo muchos estudios al respecto para que hoy en día podamos usarlo con mucha seguridad. Antiguamente se utilizaba como droga recreativa, donde por supuesto habían muchos percances, muchos eventos no gratos con el uso del óxido nitroso, y a través de eso se fue ganando una fama de que no era una droga segura, de que no era un gas para ser usado fuera de la medicina, por ejemplo. Sin embargo, esto ya ha sido desmentido porque hoy en día nosotros la forma en que lo usamos es con oxígeno, que es la forma más segura de trabajarlo. Bien. Em, para entrar en contexto, entendiendo un poquito sobre el óxido nitroso, es bueno que entendamos que es un gas a temperatura ambiente. Cuando está comprimido en los cilindros en los cuales lo utilizamos, es un líquido, es incoloro, es ligeramente dulce, es no inflamable y a altas temperaturas o cambios de presión puede haber riesgo de explosión. Entonces, es un gas que hay que mantener en lugares que no sean a altas temperaturas. Bien. Y lo más importante, clínicamente, podemos decir que es un sedante que se inhala, que tiene efectos rápidos, que cuando hacemos la mezcla del óxido nitroso con oxígeno nos ayuda a reducir los niveles de ansiedad y también nos brinda un efecto anestésico, un efecto analgésico y otras propiedades más que tiene el óxido nitroso.
Y esto es clave para la atención en pacientes sistémicos. Entender que si tiene un efecto levemente anestésico y analgésico, quiere decir que nuestro paciente se vuelve más tolerable a estímulos dolorosos. Un paciente con una enfermedad de base que de repente tenga un estímulo de dolor repentino o de sorpresa, por supuesto que puede llevarnos a una situación de emergencia. Entonces es importante el manejo y el control de ansiedad, principalmente en estos pacientes que están descompensados o que son catalogados como pacientes ASA2, que enseguida vamos a ver un poquito al respecto para clasificar a nuestros pacientes. Entonces, es una gran ventaja que el óxido nitroso nos permita ese control de ansiedad, aumentando la tolerancia al dolor de este grupo de pacientes, ¿no? Algunos de los factores que generan ansiedad en el consultorio son experiencias previas negativas, es la visión que pueda tener el paciente del profesional uniformado de repente, ya sea con la bata, ya sea con batas quirúrgicas en casos de cirugía, o ver el mandil o el avental blanco, el profesional cubierto con lentes, con gorro, con barbijo. Son situaciones que al paciente le pueden generar una situación de estrés, de ansiedad. La mayoría de los pacientes que llegan a la consulta odontológica llegan con cierto nivel de estrés y de ansiedad. Es muy difícil que un paciente nos llegue relajado, muy tranquilo, ansioso por hacerse atender. Siempre llegan con cierto nivel de estrés y es importante controlarlo. Bien, visión del instrumental que pueda tener contacto directo el paciente con el instrumental, por supuesto, puede ponerlo nervioso, tenso, porque no sabe qué le van a hacer, en su imaginación, cualquier cosa. Eh, Visión de sangre, también el ver la sangre de manera directa a un paciente puede, de estar tranquilo, puede ponerse muy nervioso solamente por permitirle la visión de una gasa con sangre, de un algodón, de una torunda de algodón con sangre, ¿no? El sonido, por supuesto, de las piezas de mano eh, y la sensación inesperada de dolor, que de repente el paciente de estar tranquilo reciba un estímulo doloroso que no esperaba, entonces genera un factor de estrés y ansiedad durante toda la consulta. Y más si es un paciente que tiene una enfermedad de base. Pacientes con enfermedades de base que ya llegan ansiosos, este tipo de pacientes, lo que nosotros buscamos es mantener sus niveles estables, niveles de presión, de frecuencia respiratoria. Queremos tenerlo en un nivel estable. Entonces, si nosotros de repente no controlamos estas situaciones, un paciente con enfermedad de base se puede volver en un paciente que nos haga entrar en una situación de emergencia odontológica, que es lo que queremos precisamente evitar. Bien. La sedación inhalada con óxido nitroso hace parte de la sedación mínima, como se conoce. La sedación mínima es el estado de conciencia, según la Sociedad Americana de Anestesiología. Es el estado de conciencia que, no, que le permite al paciente tolerar procedimientos que son poco placenteros, mientras el paciente puede mantener una adecuada función cardiopulmonar, puede respirar por su cuenta y tiene la habilidad de responder ante órdenes verbales que nosotros le demos. Quiere decir que el paciente que está en sedación mínima, con óxido nitroso, perdón, es un paciente que tiene la capacidad de respondernos. No es un paciente que se duerme por completo, como de repente muchos pacientes creen, o incluso algunos colegas a veces mencionan y dicen, ese gas que me hace, que no tiene ese gas que me haga dormir por completo, que yo no sepa lo que está pasando. Muchos pacientes van a preguntar de esta forma. Y es importante hacerles entender y también educar a nuestros colegas que de repente no tienen esta información, que la sedación inhalada pertenece a la sedación mínima y en la sedación mínima el paciente no pierde la conciencia y más bien él puede respondernos en todo momento y es una de las claves para sedación inhalada con óxido nitroso
que el paciente pueda responder las órdenes que nosotros les demos. Entonces, eso es muy importante hacerlos entender. Existen diferentes niveles de sedación: sedación mínima, moderada, profunda y finalmente anestesia general. Nosotros vamos a mantenernos a través del óxido nitroso en la sedación mínima. Entonces, quiere decir que el paciente va a estar consciente, eso es muy importante. Eh, el paciente no va a tener efectos cardiovasculares si fuera un paciente, por ejemplo, que tenga alguna enfermedad cardiovascular o hipertensión, por ejemplo. Este tipo de pacientes pueden recibir el óxido nitroso y más bien nos puede ser beneficioso, ya que en ningún momento va a haber un efecto cardiovascular como si pudiera haberlo en otros tipos de sedación, como la sedación profunda o como la anestesia general, donde por supuesto necesitamos, además de un correcto monitoreo, un lugar preparado, también la ayuda de un médico anestesiólogo. En nuestro caso, al mantenernos dentro de la sedación mínima con un paciente consciente, con un paciente que puede responder, con un paciente que no va a tener afecciones en su sistema cardiovascular, entonces lo vuelve más que seguro. De ahí viene la seguridad del óxido nitroso. En la ansiólisis, en la sedación mínima, el paciente está despierto, como dijimos, responde, ¿sí? El paciente tiene que tener la capacidad de que si nosotros como odontólogos le pedimos abrir la boca, cerrar la boca, él pueda hacerlo, ¿no es cierto? Pueda respondernos de manera natural. No requiere un soporte de vía aérea, como de repente sí requeriría en una anestesia general, por ejemplo. Y es el nivel de sedación más seguro en la odontología. Eso es algo que quiero recalcar. La sedación inhalada con óxido nitroso, que pertenece a la sedación mínima o conocida popularmente como sedación consciente, es el nivel de sedación más seguro que existe en la odontología y que nosotros como odontólogos podemos utilizarlo. De hecho, hay publicaciones y hay guías para el uso y manejo de la sedación con óxido nitroso en personas que no estén dentro del área de la salud. Entonces, muchas veces hay em, este debate, este conflicto, por desconocimiento, por supuesto, entre sí que si el odontólogo puede usar o no el óxido nitroso. Claro que se puede, porque ya vimos que es un paciente que está consciente y que no requiere soporte de vía aérea y que además pertenece a la sedación más segura que tenemos en la odontología. Entonces, es importante entender estas bases para que cuando nos encontremos con este grupo de personas de repente que no tienen información o de colegas que desconocen, muchas veces colegas médicos que desconocen la sedación inhalada, nosotros podamos defender la postura y ver que es algo bastante seguro. El problema es que se confunde mucho al hablar de sedación con anestesia general o se confunde a sedación intravenosa, lo cual es totalmente diferente y donde por supuesto se necesita la ayuda de un médico anestesiólogo. En este caso, al ser inhalada con óxido nitroso, es bastante segura de realizar. Bien, entonces, em, la característica es que nosotros podemos administrar óxido nitroso y oxígeno en una mezcla titulable. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos graduar la dosis, la dosificación del óxido nitroso y el oxígeno. Eso es una gran ventaja que se tiene frente a otros tipos o otros niveles de sedación, por ejemplo, como son las que son de vía oral, como las benzodiazepinas. En benzodiazepinas cuesta mucho controlar la dosificación, sin embargo, en el óxido nitroso y oxígeno, al nosotros usar un equipo especializado, podemos dosificar según cada paciente y podemos ir cambiando la dosis durante el atendimiento, manteniendo siempre al paciente consciente y además con los reflejos protectores conservados. ¿Qué quiere decir eso? Que si de repente estamos haciendo algún trabajo con, digamos que no sé, de operatoria, de endodoncia, y se nos va
se le va una torunda de algodón o algún instrumental a la boca del paciente. El paciente tiene la capacidad de reaccionar y de eliminarlo, al contrario de la anestesia general o de la sedación profunda, donde el paciente no tiene ese reflejo protector, esa tos que va a eliminar rápidamente el objeto extraño. Entonces, básicamente es como si estuviera el paciente sin la mascarilla, bajo los efectos, pero me refiero a que están los reflejos protectores muy bien activados. Entonces, eso nos permite también decir que es una técnica bastante segura. Son algunas de las ventajas que tenemos. Además que el óxido nitroso siempre va a ser utilizado en conjunto con oxígeno. Nosotros del aire que respiramos, un aproximado del 21% es oxígeno, el restante es nitroso y otros gases que se encuentran en el aire. Es por esto que nosotros siempre utilizamos con oxígeno y esa también es una ventaja que nos permite que la sedación sea segura. Nuestros equipos no nos permiten operar si no existe flujo de oxígeno. Eso también es importante recalcarlo. Nunca vamos a tener solamente óxido nitroso siendo administrado. Siempre habrá por lo menos un 20-30% de oxígeno en el equipo y no nos deja operar sin oxígeno. Eso también nos da la seguridad para poder utilizar la sedación con óxido nitroso. Antiguamente esto no existía, antiguamente no habían sistemas de seguridad, entonces esto hacía con que se pueda volver peligroso en caso de que no se utilice oxígeno o se acabe el oxígeno. Entonces, al paciente estar inhalando solo óxido nitroso, podrían venir eventos de emergencia o situaciones que pudieran complicarse bastante. Como dato, actualmente hasta la fecha no hay un solo reporte, un solo relato de muerte por la sedación inhalada con óxido nitroso. No existe hasta la fecha porque, como les decía, es bastante seguro de utilizar, sobre todo si respetamos los protocolos, que los vamos a aprender muy bien el día de la práctica, el 2 de mayo en Cochabamba y también el próximo 14, si no me equivoco, vamos a estar complementando esta parte en línea para estar listos para la práctica y entender bien los protocolos, cómo funciona, cómo se hace la titulación, cómo se maneja el equipo, para nosotros estar bien formados y estar seguros para utilizarlo y brindar, por supuesto, un mejor servicio a nuestros pacientes. Bien, entonces el óxido nitroso se elimina rápidamente por los pulmones. Recordemos que el paciente está con una mascarilla durante todo el tiempo que estamos utilizando la sedación. Está inhalando y exhalando. Entonces, inhala, ingresa el óxido nitroso y al exhalar también se va eliminando. Y al finalizar el procedimiento, solamente dejamos al paciente con oxígeno y eso nos permite eliminar en su totalidad cualquier residuo de óxido nitroso en el organismo. Entonces, es bastante seguro utilizarlo, sobre todo en pacientes que están medicados, pacientes de repente que tienen algunas enfermedades de base como hipertensión, diabetes, entre las más comunes que tenemos en nuestro medio, digamos, en Latinoamérica. Nos permite actuar con seguridad en estos pacientes porque ya sabemos que están oxigenados todo el tiempo. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos la selección de nuestros pacientes? Esta parte es importante porque nosotros tendremos que entender a qué tipo de paciente podemos aplicar y administrar óxido nitroso y en qué tipo de paciente nosotros vamos a evitar utilizarlo para que en todo momento estemos trabajando bajo los límites de seguridad. Es por esto que nosotros tenemos este tipo de capacitaciones, cursos, certificaciones para que se pueda actuar de manera segura. Una persona que nunca ha utilizado óxido nitroso y no tiene conocimiento de estas bases que estamos brindándoles en este tiempo, por supuesto que se arriesga bastante a tener situaciones no deseadas, por supuesto. ¿Cómo hacemos entonces?
Lo primero es la evaluación del paciente a través de la historia clínica, una historia médica debidamente llenada, no solo médica, sino también farmacológica, es decir, de todos los medicamentos posibles que pueda estar tomando nuestros pacientes. No nos olvidemos que cuando tenemos pacientes con enfermedades, con problemas sistémicos, son pacientes que hacen uso de medicamentos y muchas veces son pacientes polimedicados, es decir, que utilizan más de un medicamento. Y es importante que nosotros podamos anotar y estar al tanto de todos estos medicamentos que haga uso nuestro paciente. Entonces, la historia clínica, queridos colegas, es base, es principal. No podemos ni deberíamos sedar a un paciente si no tenemos una historia clínica debidamente llenada, completa, más si se trata de un paciente con alguna enfermedad de base, un paciente sistémicamente comprometido, el cual hay que tener, por supuesto, muchos más cuidados. Entonces, hacer énfasis en la historia clínica. Clasificar a nuestro paciente. Existe una clasificación por la Sociedad de Anestesiólogos de Estados Unidos, americana, que nos brinda ciertos parámetros, ciertas pautas para saber y evaluar el estado físico de nuestros pacientes y poder determinar nosotros los protocolos que vamos a hacer con estos pacientes. Debemos evaluar la vía aérea que debe estar permeable. Por supuesto, un paciente con obstrucción de vías aéreas, con enfermedades virales, por ejemplo, que no tenga las vías aéreas permeables, no será el paciente más indicado para sedación, porque la sedación con óxido nitroso es inhalada. Tiene que inhalar constantemente a través de una mascarilla. Debemos evaluar si el paciente es respirador nasal o bucal. Si estamos frente a un respirador bucal, no vamos a tener el efecto que nosotros deseamos porque el paciente no va a inhalar por la nariz, va a estar inhalando y exhalando por la boca. Por lo tanto, la medicación no va a ser el efecto que nosotros estamos buscando. Siempre tomar signos vitales previos. Yo siempre recomiendo en la primera consulta, cuando el paciente está más tranquilo, cuando no le vamos a hacer ningún procedimiento, tomarle la presión a estos pacientes, que muchas veces nos dicen que son, por ejemplo, hipertensos, pero que son controlados. O muchas veces tienen algún otro tipo de enfermedad de base que los lleva a la predisposición de tener la presión arterial elevada. Entonces puede que no nos los diga que la tiene porque el paciente no lo sabe. Entonces es importante en este grupo de pacientes poderles tomar la presión, medir el pulso, controlar la respiración y también, muy importante, evaluar la capacidad de cooperación del paciente. Para el uso de óxido nitroso, el paciente debe cooperar, debe ser cooperador. Existe la creencia de que si tenemos, por ejemplo, un niño, un paciente pediátrico bastante ansioso, nervioso, existe una creencia por algunos colegas y pacientes que si nosotros de repente lo sedamos y le colocamos la mascarilla, de repente se va a tranquilizar. Esto no es así. El paciente debe cooperar, debe dejarse colocar la mascarilla. Debemos hacer un control de la conducta del paciente para que nosotros tengamos, por supuesto, el efecto que deseamos. Bien. Como les mencionaba, la clasificación ASA se divide en seis. Nosotros nos ocupamos de las primeras dos o tres, siendo ASA 1 un paciente sano, no fumador, con consumo mínimo de alcohol. ¿Y por qué no fumador y que consuma consumo mínimo de alcohol? Porque nosotros con esta clasificación no nos olvidemos que estamos evaluando el estado físico del paciente. Un paciente fumador no tiene el mismo estado físico que un paciente no fumador. Por supuesto que pueden existir algunas eventualidades con estos pacientes, tos, dificultad para respirar en los pacientes fumadores, entonces por eso es que nosotros tenemos que evaluarlos muy bien. Pacientes ASA 1 podemos utilizar la sedación inhalada sin problema, siguiendo como siempre los protocolos y son pacientes muy seguros con el que probablemente no tengamos ningún tipo de problema
desde que manejemos bien la conducta de este paciente, porque podemos tener un niño ASA 1, por ejemplo, pero bastante hiperactivo, bastante nervioso. Entonces hay que hacer manejo de la conducta de ese paciente primero para luego poder sedarlo sin ningún inconveniente. Tenemos también la clasificación ASA 2, que ya en este sentido hablamos de un paciente con enfermedad sistémica, pero controlada. Entonces son pacientes que pueden presentar algún tipo de enfermedad, como ser hipertensión, pero que hace uso de su medicación, o diabetes, pero que hace uso de la medicación, que es un paciente controlado, que regularmente hace sus consultas médicas, que se cuida en la alimentación. Esto es un paciente ASA 2. Presenta una enfermedad, pero está cuidado. Son pacientes que tenemos que tener un poco más de atención, pero que prácticamente pudiéramos tratarlo como un paciente ASA 1. En este grupo también entran mujeres embarazadas, no porque sea necesariamente una enfermedad, sino como bien les decía, esta clasificación evalúa el estado físico preoperatorio, el estado físico del paciente antes de que nosotros podamos medicarlo y por supuesto atenderlo. Entonces una paciente embarazada es una paciente que se puede descompensar, es una paciente que tiene un desbalance hormonal, que pudiera estar tomando medicamentos. Entonces, nosotros también clasificamos aquí a este grupo de pacientes. Podemos utilizar sin problema el óxido nitroso en el ASA 1, en el ASA 2 con precauciones. No son contraindicaciones absolutas, pero tendremos que tener mucha precaución. Y luego tenemos ya el paciente ASA 3, que es un paciente con enfermedad sistémica no controlada. Entonces son los típicos pacientes que de repente están tomando su medicación para la diabetes y nosotros le preguntamos si se cuida, si está controlado. Nos dice sí, pero sin embargo viene de comerse el postre más dulce que encontró en su barrio, o de repente que la alimentación es a base de carbohidratos. Entonces, ¿cómo puede un paciente diabético estar controlado si no se cuida en la dieta? ¿No? Entonces, aquí ya nosotros clasificamos a este paciente como ASA 3. Por más que nos diga que toma su medicación todos los días, si no se cuida, no solo con la medicación, por supuesto, no está controlado. Y si no está controlado, podemos tener una situación de emergencia en el consultorio. ¿Cuál es el problema de que atendamos a estos pacientes no controlados y que encima nosotros los cedemos? No necesariamente va a ser muchas veces el problema la sedación con óxido nitroso. El problema es que es como es un paciente descompensado. Si sucede algo, lo primero que van a observar es que nosotros sedamos a este paciente y van a tratar de justificar por ahí en la descompensación de estos tipos de pacientes. Entonces siempre tengamos cuidados. Este grupo de pacientes tiene que ser controlados primero. Yo recomiendo siempre hacer una valoración médica previa, controlar su estado físico para que nosotros podamos sedarlos con seguridad y sin estar más bien nosotros con el miedo, con la ansiedad de que de repente no sale bien o si de repente algo le pasa. Para evitar estas situaciones, nosotros, este grupo de pacientes, los hacemos valorar previamente, controlar para nosotros atenderlos sin ningún problema. Bien. Entonces, los pacientes ASA 1 y ASA 2 podemos atenderlos normal, como decíamos, pueden ser pacientes con ansiedad o con fobia leve, ¿no? Al odontólogo. Son pacientes que muchas veces tienen reflejo nauseoso exagerado, ¿no? El reflejo de náusea. En este grupo de pacientes tendremos que hacer procedimientos medianamente cortos, como usualmente se da en la odontología. Em, Los objetivos van a ser que nosotros disminuyamos la ansiedad y el miedo al paciente. Esta primera parte es clave. Disminuir ansiedad y miedo del paciente. El factor ansiedad es el principal responsable de las situaciones de emergencia dentro de un consultorio. Nosotros no debemos pasar por alto cuando un paciente se muestra ansioso o nos relata que es ansioso, que tiene miedo. No debemos minimizar para nada.
porque la falta de control de esta situación nos va a llevar a una situación emergencial. Más si es un paciente que tiene algún tipo de enfermedad sistémica, si está comprometido sistémicamente, es un paciente que nos puede dar mucho problema y nos puede hacer llevar un susto, por supuesto, dentro del consultorio. Entonces, es importante que nosotros hagamos el manejo adecuado de este paciente, darle tranquilidad, seguridad y por supuesto que con la sedación inhalada también nos va a ayudar a controlar este estado. Bien. Otro de los objetivos es que nosotros queremos mantener al paciente cooperativo, comunicativo. Un paciente ansioso suele ser un paciente tenso, un paciente que no habla mucho. Y si nosotros lo sedamos, se va a volver un paciente más cooperativo por el simple hecho de estar más tranquilo, de no estar ansioso. Bien. Dentro de los objetivos también va a ser facilitar algunos procedimientos, principalmente en odontopediatría, donde sabemos que es difícil manejar este grupo de pacientes porque son un grupo de pacientes que no controlan sus emociones, no tienen esa madurez emocional. Entonces, un niño al estar ansioso simplemente lo muestra llorando, gritando, porque es así, ¿no es cierto? Es parte de su crecimiento, parte de su aprendimiento. Sin embargo, aquí hay un detalle, que muchos pacientes adultos, como tienen una madurez emocional mucho más estable, no van a llorar o a gritar como un niño que nosotros podemos entender que tiene miedo, que está ansioso, que tuvo experiencias malas, que de repente le dijeron cosas. Pero un adulto muchas veces no lo muestra y ahí está el problema. No lo muestra, no nos damos cuenta y por lo tanto podemos entrar en una situación de emergencia. Es por esto que la situación, que la sedación inhalada nos ayuda tanto, por más que el paciente no necesariamente llegue mostrando ansiedad. En mi caso, en la mayoría de pacientes y cirugías que hago en el consultorio, yo soy cirujano maxilofacial, implantólogo, es la base de mis tratamientos son quirúrgicas y básicamente a todos los pacientes que llegan a la consulta y que vamos a hacer intervenciones ambulatorias en el consultorio, los cedo, porque va a tener el paciente una mejor experiencia, se va a volver más cooperador, más comunicativo, ¿no? Em, Me permite mantenerlo estable. Una de las grandes ventajas es que si bien la sedación con óxido nitroso no me disminuye la presión, lo que va a hacer es evitar que suba de manera abrupta. Entonces me ayuda mucho en pacientes, no solo niños, sino en pacientes adultos y adultos mayores que de repente tienen alguna enfermedad de base. Dentro de las ventajas del óxido nitroso, como ya hemos visto, reduce el reflejo de náusea, eso es muy importante. Algunos pacientes hacen uso de medicamentos que los vuelven más propensos a estos reflejos nauseosos y la sedación no los disminuye, por lo tanto nos permite trabajar más tranquilos, más seguros, nos controla los niveles de presión, como bien decía, no es que lo va a disminuir o a bajar, pero me va a evitar que suba de manera rápida, de manera abrupta. Me aumenta el umbral del dolor, lo cual es muy importante en pacientes con enfermedades sistémicas, porque el sentir dolor inesperado va a hacer que todos sus niveles suban, niveles de presión, de respiración, van a subir y eso me puede llevar a una situación emergencial. Cuando lo tenemos bajo sedación, controlamos que esto no suceda. Además que nos permite también tener un efecto levemente amnésico e inconsistente. Quiere decir que por momentos el paciente tal vez no se dé cuenta del tiempo que está en el consultorio. Puede parecerle más rápido de lo normal porque está bajo sedación. Sin embargo, estando consciente. No quiere decir que se va a olvidar de lo que pasó en el consultorio. Sin embargo, sí le permite por momentos como que aislarse de la situación y poder pensar en otras cosas porque está muy tranquilo, está relajado y eso nos ayuda. Bien. Por supuesto que como servicio de marketing, como marketing nos ayuda bastante como profesionales y nos ayuda sobre todo a brindar un servicio de mejor calidad. ¿Cuándo está contraindicado? Pacientes que no puedan respirar por la nariz o que tengan una obstrucción
severa, son pacientes que definitivamente no podemos usarlo porque, como dijimos, el paciente debe estar con una mascarilla todo el tiempo que nosotros vayamos a usarlo, de principio a fin. No se puede sedarlo, colocar una mascarilla y luego retirarla y continuar con el tratamiento y ya está sedado. El paciente se mantiene sedado mientras lo mantengamos con la mascarilla y se elimina ese efecto cuando eliminamos el óxido nitroso y lo dejamos con oxígeno y recién retiramos la mascarilla. Pero para controlar sus niveles de ansiedad debe estar con la mascarilla. Por lo tanto, si se le hace difícil o tiene la imposibilidad de respirar de manera normal por la nariz, no es un paciente que nosotros podamos atender. Eh, Pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa, tenemos que tener mucha precaución. Este tipo de pacientes no los recomiendo utilizar. Hay una mayor retención de dióxido de carbono, entonces en este tipo de pacientes tampoco vamos a utilizarlo. Eh, en pacientes que tengan obstrucción intestinal, neumotórax, cirugías de oído medio, cirugías oculares recientes, son pacientes que tendremos que tener mucho cuidado y que por lo menos en los siguientes 6 meses después de su cirugía evitar en este tipo de pacientes, ya que el gas puede expandirse en ciertas zonas. Existen cirugías oculares donde también se realiza por medio de gases, entonces el utilizar nosotros gas podemos expandir mucho y dañar la recuperación o esa cirugía del paciente. Lo mismo con el oído medio, debemos evitarlo, ya que el óxido nitroso va a espacios virtuales, ocupa espacios vacíos. Entonces también, por eso mismo, imagínense un paciente con obstrucción intestinal y que nosotros coloquemos un gas donde va a ir a expandir esa zona. Por supuesto que son pacientes donde vamos a evitar el uso de óxido nitroso, va a estar contraindicado. Son contraindicaciones muy puntuales, como ustedes pueden ver, lo cual nos puede llevar a deducir que es bastante seguro, porque no recibimos en la consulta diaria pacientes con cirugía de oído medio, pacientes con obstrucción intestinal. Sí que uno puede llegar a tener estos pacientes, pero no es el día a día. Entonces son muy pocos pacientes en los que de repente no lo vamos a utilizar. Infecciones respiratorias agudas, por supuesto, ya entendimos por qué. Embarazo, principalmente en el primer trimestre. Ese es lo principal. Si nosotros podemos evitar utilizarlo en embarazadas, evitemos utilizarlo. Pero como dice acá, siempre a criterio médico ontológico. Usted evalúa a su paciente, evalúa su estado físico, una buena historia clínica y verá el riesgo-beneficio de utilizar o no en estos pacientes. Puede que atendamos una embarazada demasiado ansiosa, demasiado nerviosa, por ejemplo, y que tengamos que hacer alguna intervención de urgencia por causa de dolor. Entonces ahí nosotros evaluamos la oportunidad de hacerlo, pero siempre evitándola en el primer trimestre. No hay estudios específicos que nos digan que vaya a hacer un daño al feto específicamente, pero como toda medicación, nosotros vamos a evitar el uso en mujeres embarazadas, en embarazo, principalmente en este trimestre. Pacientes con trastornos psiquiátricos no controlados, también vamos a evitarlo. Hay una falta de cooperación muchas veces en estos pacientes y también muchas veces toman ciertos tipos de medicamentos que con la mezcla de óxido nitroso nosotros podemos complicar más su situación psiquiátrica. Pacientes con deficiencia de vitamina B12, con deficiencia prolongada, también vamos a evitar el uso de óxido nitroso. Bien, básicamente esas son las contraindicaciones, son pocas, son bien puntuales, entonces es importante anotarlas, saberlas, por si el paciente nos llega con algunas de las situaciones, ya nosotros podamos pensar en, en en de repente utilizar medios alternativos para poder controlar la ansiedad y el miedo de este tipo de pacientes. Bien, el óxido nitroso disminuye la percepción de dolor, lo vuelve más tolerante porque también actúan los receptores opioides. El óxido nitroso también interactúa en el aprendizaje y la memoria durante ese tiempo. No es que le vaya a afectar el aprendizaje o la memoria, pero este es el motivo por el cual contribuye a un leve efecto amnésico e hipnótico. ¿Por qué hipnótico? Porque el paciente
siente una sensación de como que colgarse en la nada o pensar en algo y olvidarse de la situación o de lo que están haciendo en ese momento. Eso es lo que nos permite mantener a un paciente sedado, controlado, no ansioso y trabajar más rápido y que sea más beneficioso para nuestros pacientes. Bien, em, no es recomendable que el paciente haga uso de alcohol previo al uso de óxido nitroso, por supuesto, el día previo, peor en el día. Tampoco de medicamentos como las benzodiazepinas ni los opioides, ya que el óxido nitroso pudiera potenciar el efecto de estos medicamentos y tener un efecto depresor del sistema nervioso central. Entonces, siempre indicar al paciente que no debe consumir este tipo de medicamentos, menos alcohol. De todas formas, siempre preguntar al paciente si antes de la sedación, si consumió bebidas alcohólicas en las últimas 24 horas por lo menos. Importante lo de las benzodiazepinas porque hay pacientes que hacen uso diario y es importante entender que si está haciendo uso de benzodiazepinas y nosotros utilizamos sedación inhalada, vamos a potenciar ese efecto. Entonces vamos a tener una sedación ya no mínima, sino tal vez moderada, y donde nosotros debemos estar debidamente entrenados con los medicamentos de rescate adecuados en caso de que nuestros pacientes deje de respondernos. Nosotros dijimos que una de las cosas que tiene que hacer el paciente es responder las órdenes verbales. Muy bien. Como les informaba, existen guías que nos ayudan a entender que es seguro para hacer la sedación y la analgesia en profesionales que no son anestesiólogos. Fíjense la publicación que se encuentra en la pantalla en la mitad inferior es una guía para pacientes que no son anestesiólogos. Entonces, con esto nosotros descartamos ese mito de que sí o sí tiene que estar un anestesiólogo en la sala para poder nosotros sedar. No es así, salvo que se esté utilizando otros métodos de sedación, como la sedación vía intravenosa. Por supuesto que ahí necesitamos la ayuda de un anestesiólogo, pero como hemos venido aprendiendo y viendo, recapitulando, la sedación inhalada con óxido nitroso es de las más seguras en odontología. Tan segura que es muy efectiva en pacientes pediátricos. Si no fuera tan seguro, ¿por qué lo utilizaríamos en un niño? Es bastante seguro. Es más, uno de los pacientes mejor beneficiados de la sedación inhalada es el paciente pediátrico. Son los pediatras, los colegas pediatras, los que más se ven beneficiados con las propiedades del óxido nitroso, porque nos ayuda a tener una, una intervención mucho más corta, mucho más agradable para el paciente y paciente que quiere retornar después a hacerse atender con uno, porque lógicamente se siente muy tranquilo, muy relajado por los beneficios del óxido nitroso. Y sabemos que un niño agarra confianza con alguien y no quiere que otra persona los vea. Entonces, es bastante seguro de utilizarlo. Em, Hay estudios como este también que nos muestran el uso del óxido nitroso y la sedación inhalada para extracciones dentales en pacientes adultos mayores, en pacientes ancianos con hipertensión. Pacientes que de repente uno le da miedo atender porque es un paciente mayor, porque es un paciente hipertenso. Sin embargo, eso es el día a día. Muchos pacientes tienen hipertensión, no necesariamente ancianos. Los estudios, algunos estudios nos muestran que un paciente puede ser hipertenso incluso a partir de la edad de 20 años. Por eso es importante la medición de la presión arterial en la primera consulta, sea un paciente joven o sea un paciente anciano, porque muchas veces el paciente puede no saber que es hipertenso y nosotros vamos a ser los responsables de guiarlos en esa primera consulta. Entonces, en este estudio mostraron que hicieron extracciones exitosas en pacientes ancianos. Utilizando sedación inhalada y bastante seguro. No solo era un paciente anciano, que de por sí ya es un paciente más complejo, sino que es un paciente hipertenso. Entonces, la seguridad está muy bien estudiada, queridos colegas, no tengamos miedo, si bien las contraindicaciones que se dicen es sobre todo para que nosotros podamos entender.
cómo actuar con este tipo de pacientes, cuándo elegirlo y cuándo no, no para infundir miedo, sino para actuar con responsabilidad. Pero de ahí para adelante es bastante seguro como nos lo muestran los estudios. Pacientes epilépticos, y esto es espectacular. Hay muchos pacientes epilépticos, muchos pacientes que tienen estos cuadros y que a veces uno los pasa por alto porque existen muchas enfermedades que el paciente está acostumbrado o la tiene desde muy pequeño. Y como está controlado y son episodios de repente hasta recurrentes, muchas veces no lo mencionan, ¿no? Debería ser al contrario. Por supuesto, hay otros que definitivamente lo primero que le van a decir es que tienen tal enfermedad, pero hay otros que están tan familiarizados, tan acostumbrados y bien controlados que no nos avisan. Y dentro de este grupo a mí me ha tocado muchos pacientes epilépticos que me lo dicen casi finalizando la historia clínica o porque yo estoy indagando un poco más o haciéndole entender que el procedimiento que le voy a hacer necesito saber cualquier tipo de enfermedad esté o no esté controlada. Y ahí me van diciendo. Pero bueno, este análisis, esta publicación nos muestra que la sedación es viable y nosotros seleccionamos el método según el control de la crisis. Entonces, uno de los métodos que tenemos para sedar a estos pacientes es con sedación inhalada. Pacientes que hayan tenido episodios recientes de epilepsia, nosotros podemos definitivamente, independiente de la edad, utilizar sedación inhalada porque nos va a mantener a un paciente estable, controlado. Si este tipo de paciente de repente siente ansiedad, dolor, miedo, puede desencadenarse el episodio epiléptico. Y mantenerlo bajo sedación nos va a permitir evitar estos cuadros. Bien. Malamed, un gran autor que se ha dedicado a escribir mucho sobre anestesiología, farmacología, sedación. Nos dice que el dolor, por supuesto, es estresante para el organismo y que durante una situación de estrés, la secreción interna o endógena de catecolaminas, como por ejemplo la adrenalina natural que nosotros producimos, se aumenta hasta 40 veces cuando el paciente está bajo estrés, está bajo una situación de ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? En este tipo de pacientes, esa adrenalina, esas catecolaminas van a subir hasta 40 veces cuando se compara con una persona en reposo. Es demasiado 40 veces. Bien, eso nos puede llevar definitivamente a una situación de emergencia porque el sistema simpático se activa. Entonces, el sistema simpático está relacionado con un sistema de alerta, de lucha, de huida, donde definitivamente el paciente va a subir su presión arterial de manera abrupta, va a subir de manera abrupta la glucemia o el azúcar en sangre. Entonces, nosotros queremos tener controlados a nuestros pacientes, no en una situación de estrés, menos en un dolor inesperado. La sedación inhalada nos va a ayudar a tener a poder anestesiar mejor, porque el paciente probablemente ni siquiera sienta la infiltración anestésica, porque no nos libra de la anestesia. Nosotros sedamos al paciente, pero debemos anestesiarlo, como es nuestra rutina, antes de iniciar el procedimiento. Pero esa anestesia que vayamos a utilizar, el paciente muchas veces no lo va a sentir, va a ser imperceptible y ahí otra de las grandes ventajas. Por lo tanto, no va a tener esa situación de estrés y de picos de catecolaminas por los cielos. Bien. Entonces, cuando aumenta estas catecolaminas de manera repentina, de manera rápida, aumenta la demanda de oxígeno en los pacientes también. Por lo tanto, trabaja mucho más el corazón y si nosotros estamos con un paciente de repente propenso a enfermedades cardíacas, con antecedentes cardíacos familiares o personales, o peor aún, con un problema cardíaco, nos puede llevar a situaciones de anginas de pecho, de arritmia e incluso, como dice aquí en la diapositiva, infartos de miocardio. Por esto es que es tan importante el manejo y el control de ansiedad que muchos colegas lo pasan por alto, ¿no? Un paciente ansioso y es como que aguántese, respire profundo y eso no es una técnica para manejo y control de ansiedad. Podemos entrar en una situación de emergencia y ahí es cuando la sedación con óxido nitroso nos ayuda y más si el paciente es un paciente ASA 2 o un paciente ASA 3. Bien, entonces, como les decía, el aumento del trabajo cardíaco, por supuesto, nos puede llevar a aumentar de manera dramática la presión arterial y predispone
al paciente a un accidente vascular encefálico. Situaciones eh, que muchas veces no las tomamos en cuenta, pero son situaciones que pueden suceder. Entonces, hagamos el manejo y control de ansiedad y con la sedación inhalada se va a volver mucho más simple, mucho más sencillo hacerlo y mantener a estos pacientes estables y más seguros. Bien, entonces esta publicación es más reciente, del 2023, enero. Y nos muestra que en pacientes comprometidos, en pacientes sistémicamente comprometidos, se logra menos estrés, por lo tanto hay una menor predisposición de que nosotros tengamos eventos emergenciales. Ya mostramos el por qué puede suceder estas emergencias, como bien lo cité a Malamed, y esta publicación más actual nos dice que en estos pacientes, si logramos tenerlos controlados de la situación de estrés, de miedo, de ansiedad, nos va a evitar situaciones de emergencia. Entonces, al contrario de lo que tal vez muchos pensarían, ah, no, el óxido nitroso me va a llevar a una situación de emergencia. Es peligroso porque el paciente tiene una enfermedad de hipertensión, por ejemplo. Para nada, nos va a ayudar a mantener los niveles estables, no a disminuirlo, no a bajarlo, sino a mantenerlo y que no suba más bien de manera dramática, como bien mencionaba. Em, los equipos, quienes no conozcan, vienen de esta forma, viene el equipo con dos tanques, uno de oxígeno, otro de óxido nitroso, él se puede mover con facilidad, vienen con la manguera, con la mascarilla y un reservorio o un tercer pulmón donde se va a hacer la mezcla de oxígeno y óxido nitroso y además vienen unas válvulas para regular y hacer la titulación de los gases, como les decía, para que sea bastante seguro. Bien, nosotros siempre preoxigenamos al paciente, entonces antes de iniciar la sedación con óxido nitroso, vamos a mantenerlo con oxígeno al 100%. Esto nos prepara al paciente también para recibir el óxido nitroso y desde aquí, solo recibiendo oxígeno, existe un efecto placebo que el paciente se va a sentir más tranquilo, más seguro, mejor atendido, por lo tanto va a estar con niveles de ansiedad mucho más controlados. Peor en pacientes adultos mayores o en pacientes que por supuesto tengan enfermedades eh, de base. Bien, siempre es importante monitorear a nuestros pacientes más si tiene enfermedades sistémicas. Nosotros utilizamos un oxímetro de pulso. Estas guías no están escritas por la Sociedad Española de Odontopediatría. Fíjense que a nivel mundial se estudia bastante. Las principales sociedades en el mundo lo tienen muy claro y estudiado. La americana, la española, la británica tienen muchas guías sobre el uso de óxido nitroso. Bien, y nos dice acá que es importante observar los signos vitales para estar con la seguridad de que el paciente está controlado. Además que el paciente le da esa sensación de seguridad que nosotros nos estamos preocupando en todo momento por su estado. Bien, el paciente siempre debe poder responder verbalmente. No nos olvidemos de eso. Siempre tiene que estar con el pulso normal. Vamos a ver que la oxigenación va a subir, lo cual es beneficioso. La saturación de oxígeno siempre se va a mantener arriba de los 92, probablemente. El oxígeno, el oxímetro de pulso nos va a ayudar. Y en todo momento el paciente nos tiene que responder. Entonces eso es importante para saber actuar rápido y a tiempo. Si en algún momento sucede lo contrario, nosotros simplemente cortamos la administración de óxido nitroso y aumentamos la de oxígeno para recuperar a nuestro paciente. Pero debemos darnos cuenta a tiempo y monitorear a nuestros pacientes. Cuando el paciente ya está sedado, van a haber signos muy característicos. Nosotros vamos a podernos dar cuenta que ya está bajo los efectos de la sedación inhalada, porque el paciente va a reflejar una sensación de relajación, va a quitar la tensión muscular, se va a sentir ligero, puede tener un ligero hormigueo en las manos o en los pies, sentir una sensación de estar más liviano o flotando, algunos dicen. Tiene una sensación de bienestar, una sensación que le permite al paciente estar más tranquilo, que el paciente se pone más contento porque se siente de una situación muy agradable. Por lo tanto, se vuelve muy cooperador y yo puedo hacer mi intervención más rápida.
Y en pacientes comprometidos sistémicamente, yo tengo que hacer intervenciones más rápidas y evitar procedimientos muy largos. Con la sedación inhalada me permite hacerlo de esa forma. Bien, y por supuesto disminuye la ansiedad. El paciente, como dijimos, siempre debe responder a los estímulos verbales y al final del procedimiento simplemente administramos oxígeno y el paciente vuelve al estado normal con el que ingresó. Se va oxigenado, se va tranquilo, bastante seguro. Existen protocolos muy bien realizados que nosotros lo vamos a aprender en este tiempo, en esta capacitación que tenemos preparada con mucho cariño para ustedes. Ante complicaciones, como les decía, simplemente cortamos el óxido nitroso, dejamos con oxígeno, monitoreamos, aspiramos cualquier secreción que haya en boca, quitamos lo que tenga el paciente en boca en el caso de odontología y el paciente se va a recuperar. Pero tenemos que hacerlo a tiempo, entonces tenemos que estar atentos. Una mezcla bien controlada del óxido nitroso con oxígeno nos permite mantener los reflejos protectores del paciente y nos permite que el paciente coopere con mucha facilidad. Podemos hacer diferentes tipos de intervenciones, desde biopsias, patologías, extracciones de terceros molares, implantes dentales, atención a niños, operatoria, endodoncia, incluso se puede utilizar muy bien para procedimientos de armonización facial, porque aumenta la tolerancia al dolor, ¿no es cierto? Em, Más estudios que nos muestran la seguridad de la sedación. Los efectos adversos son muy raros si nosotros seguimos los protocolos. Si seguimos los protocolos, tomamos en cuenta todos estos detalles, es muy difícil que tengamos cualquier tipo de efecto adverso. Bien, otro estudio que nos muestra la seguridad y eficacia del uso del óxido nitroso en pacientes pediátricos de emergencia y este estudio nos muestra un resultado de 10 años. Este estudio salió el 2024 y también nos permite ver que se ha estudiado durante 10 años este uso en muchas situaciones en departamentos de emergencia de pediatría y no ha habido ningún solo evento raro o peor que lleve al paciente a una situación de muerte o que lo deje con alguna incapacidad o discapacidad. Entonces es bastante seguro de utilizarlo. Hay estudios constantes. Para ir terminando, me gusta poner esta publicación, son unas guías también, si no me equivoco, esta es de la Sociedad Británica. Hay una duda muy común y me gustaría responderle igual ahora, que es sobre el ayuno del paciente para utilizar la sedación. El problema aquí o la confusión en este caso está porque muchas veces se relaciona sedación con anestesia general o sedación con sedación intravenosa, donde el paciente pierde los reflejos protectores, donde el paciente necesita ventilación asistida. Entonces, ¿por qué se da el ayuno? Para evitar una broncoaspiración. Pero en el uso de sedación con óxido nitroso, nosotros dijimos que los reflejos están protegidos, el paciente puede tener reflejos protectores normales, el paciente no se duerme, está consciente todo el tiempo. Por lo tanto, nosotros incluso pudiéramos no evitar el ayuno, ¿no? Más bien, yo siempre recomiendo a mis pacientes que rompan ayuno antes de ir a sus procedimientos. Peor en mi caso, bueno, yo hago, como les decía, bastante cirugía en el ambulatorio. Entonces, en este grupo de pacientes yo no les recomiendo el ayuno. Sí recomiendo que la última comida haya sido hace por lo menos 2 horas atrás y comidas livianas. Y en niños, este estudio muestra que menos del 1% va a tener estos episodios de Ay, vómitos Daniel, te lo juro, ¿te cuenta? independientemente, No. perdón, hay un micrófono activado, ahí se lo podemos desactivar. Independientemente de que si el paciente ayunó o no, pudiera haber este episodio de náuseas o de vómito. Entonces, una recomendación que yo doy a mis pacientes es la última comida hace 2 horas atrás por lo menos y una comida liviana. Entonces, con esto nosotros podemos sin problema atender pacientes. No nos olvidemos que pacientes comprometidos sistémicamente, eh,
el ir con el estómago vacío puede ser contraproducente para nuestro servicio. Entonces, principalmente en este tipo de pacientes, nos puede dar un cuadro de hipoglucemia, por ejemplo, y no queremos pasar por estas situaciones emergenciales. Entonces, más en pacientes sistémicos, siempre recomendarle romper el ayuno liviano, mínimo 2 horas antes de la intervención o de nuestra consulta. Y siempre en este tipo y grupo de pacientes, tanto pacientes sistémicos o adultos mayores, nosotros debemos de preferencia atenderlos en la primera o segunda mitad de la mañana, según lo que tenga el paciente. Las primeras horas de la mañana el paciente suele estar más tranquilo. Por ejemplo, pacientes con Parkinson, usualmente por la mañana, alrededor de las 8 o 9 de la mañana, es el momento donde el paciente está más estable, lo más estable. Si nosotros a este tipo de pacientes lo atendemos en las primeras horas de la mañana y lo sedamos, vamos a tener un paciente tranquilo y controlado. Pero si lo citamos al final del día, son pacientes que ya están con el estrés del día, con el uso de medicamentos que toman a diario también, que muchas veces son muchos. Entonces ya tenemos un paciente más estresado, un paciente con el Parkinson muy notorio y donde aunque utilicemos la sedación, son pacientes que no van a estar tranquilos. Entonces es importante tener este criterio y saber en qué momento actuar, evaluar a nuestros pacientes, evaluar la enfermedad de base para que nosotros podamos, sin problema, hacer el uso de la sedación inhalada. Bien, muchísimas gracias, queridos colegas, a todos los que se conectaron en esta noche. Espero que hayamos podido compartir y despejar bastantes dudas que ustedes puedan tener respecto al uso del óxido nitroso, a la sedación, en cuándo sí, cuándo no, y los beneficios que nos trae utilizarlo, no solamente en pacientes sanos o en pacientes pediátricos, sino también en pacientes sistémicamente comprometidos. Querido Andrés, ahí sí podemos verlo también. Muchas gracias.